usted que Romanos para los cristianos es la carta magna. Es como la constitución del cristiano. Si usted quiere aprender sobre sus derechos y sobre sus responsabilidades como cristiano, usted debería de leer Romanos. Cada cristiano debería de leer el libro de Romanos, porque en ella nosotros encontramos demasiada revelación. Y cuando Pablo escribe Romanos, aunque algunos dicen que no la escribió Pablo, solamente la dictó. Pero cuando Pablo escribe Romanos, Pablo la está escribiendo para que nosotros conozcamos sobre la fe, conozcamos sobre la ley del pecado, sobre la ley de la gracia. Y el encabezado de Pablo en el artículo 1, en el capítulo 1, en el verso 8, porque ya le enseñé los primeros versos, en el verso 8, solamente lo voy a dar como encabezado porque no me voy a detener ahí, voy a ir hasta el verso 18. Pero en el verso 8, manténgase usted en el verso 18, solo le voy a leer el verso 8. En el verso 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué se conocía de los cristianos? ¿Por qué nos tienen que conocer a nosotros? No porque cantamos bonito, sino por nuestra fe. Porque lo que nos mantiene a nosotros es nuestra fe. Porque todo puede colapsar, pero si tu fe no colapsa, te mantendrá firme. Porque el justo vive por fe. No por lo que veo, porque lo que veo ya no necesito fe, lo que toco ya no necesita fe, sino que necesito la fe para creer que aquello que no veo y que no palpo se va a hacer realidad. Entonces Pablo dice que nosotros los cristianos nos deben de conocer por nuestra fe, que nuestra fe se divulgue por todos lados. Entonces somos conocidos por nuestra fe, dice Pablo. O sea, la fama del cristiano debe de ser que somos gente de fe. Vamos, dígale al vecino: te veo cara de fe. Te veo dígale cara de creyente. Y luego en el verso 16, ya todo eso se lo enseñé. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Mire lo que Pablo dice. Pablo dice: no me avergüenzo de mi religión. No está hablando de religión. Es aquí donde nosotros tenemos que entender que cristianismo no es religión. Toda la gente dice: no, es que es una religión. No es una religión. Religión es, el islamismo es una religión. ¿Sabía usted que el budismo, ni siquiera el budismo se considera una religión? El budismo no es una religión, el budismo es un estilo de vida. Y Cristo, cuando fundó su iglesia, de hecho Cristo cuando murió, más bien dicho, y fundó su iglesia, cuando Cristo murió, no tuvo la idea de que nosotros nos llamaran cristianos. La idea de Cristo fue que a nosotros nos llamaran hijos de Dios, no cristianos. Porque dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser llamados no cristianos. Porque si usted le pregunta a un judío quién es cristiano, fíjese que para el judío, todo aquel que no es judío y no es musulmán es cristiano. Entonces ahí meten al católico, evangélico, al mormón, al testigo de Jehová, inclusive al ateo. Porque solamente existen 3 religiones en el mundo. Entonces Cristo no tuvo la idea de fundar una religión, sino que a nosotros nos llaman cristianos por ser seguidores de. Entonces, ¿saben lo que le están diciendo a usted cuando le dicen cristiano? Eso es todo. Y
cristianos se les llamó por primera vez en Antioquía. Ah, ustedes son cristianos. ¿Por qué les llamaron cristianos a los discípulos? Los vieron y les dijeron, espérate. Aunque venga disfrazado, te conozco, bacalao. Tú eres cristiano. ¿Por qué razón? Porque hablas como Cristo. Porque te comportas como Cristo. Por eso le llamaron cristianos. No porque tienen el nombre, no porque tienen el nombre de una denominación. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? A ver, pregunto, ¿qué porta usted? No porta una religión. ¿Cómo puede una persona fíjese, usted se ha preguntado cómo una persona puede sobreponerse de una situación complicada? ¿Cómo decimos nosotros? Si no fuera por la fuerza de Dios. Yo veo a Carlos Adelmi aquí y uno los ve y dice, si no fuera por la fortaleza de Dios, no te puedes levantar. Ahora, ¿dónde es esa fortaleza? En tu interior. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿dónde es ese poder? ¿Dónde radica ese poder? Porque es poder de Dios. ¿Para quién? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel. Uy, eso es bien profundo. Para todo aquel que. A ver, ¿cuántos creen aquí en el evangelio? No te condiciona, ¿verdad?, que ningún nombre de denominación. ¿De qué se trata la salvación? Eso es todo. 10 pasos para ser discípulo. Y en el 7º se cae, dejó de ser discípulo. La salvación no está ligada a cuántos años usted tenga en el evangelio. Está ligada a que crea en el corazón que Jesús es el Señor. Porque en el evangelio la justicia, aquí donde quiero comenzar, 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como se ha escrito, mas el justo. Ahora, ¿pero qué revela el evangelio? La justicia de Dios. ¿Usted va a entender esto? El evangelio revela la justicia, lo justo de Dios. Cuando usted lee las escrituras, usted descubre a un Dios justo. Justo. No hay nada injusto en Dios. Entonces, como Él es justo y el evangelio a nosotros nos revela la justicia de Dios, en el verso 18, note cómo Pablo comienza diciendo en el verso 18. Leamos ahí en pantallas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Porque la ira de Dios. Pero si Dios es amor, porque la ira de Dios, hermano, yo le digo, Señor, no te quiero agarrar un segundo en ira. Entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
impiedad. ¿Qué es impiedad? Impiedad es obviamente toda falta de piedad. Toda falta de piedad es toda falta de compasión o toda falta de virtud. En otras palabras, cuando una persona no es piadosa, cuando una persona no es piadosa, a Dios le molesta. Y entonces Dios trata con aquella persona que tiene falta de piedad. Y comienza a tratar. ¿Por qué razón? Ahorita lo voy a emprender ahorita. ¿Por qué razón Dios le quita al malo y le da al bueno? Por la justicia. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 9, su verso 45. Deuteronomio 9, 45. Nueve 45. No, 9, 4 y 5. Es que no tenía los lentes. 9, 4 y 5 de Deuteronomio dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. O sea, no pienses que por tu justicia Dios te da la tierra. No, no te la da por tu justicia, porque el pueblo de Israel era injusto con Dios. Hablaban, murmuraban, criticaban. Todo el camino se la pasaron murmurando. Todo el camino. Le daba maná, murmuraban. Le daba carne, murmuraban. Le daba el sol en la noche, murmuraban para que no les diera frío. O sea, les tenía calentón. Mire que Dios tan justo. Les ponía la temperatura. Tenés calor. Moderaba el termómetro. Y les daba frío. Porque iban en el desierto. Les daba frío, moderaba el termómetro y les daba calor. Y murmuraban. ¿Usted conoce a alguien así que murmura por todo? ¿Conoce usted algún vecino que hable mal por todo? Entonces Dios le dice: no te doy la tierra por tu justicia. No. ¿Por qué te la doy? Ve al verso, lo que sigue. No te la doy por tu justicia. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad. Entonces Dios le dice: le quito a estos que son faltos de piedad y te la doy a ti. Hice un pacto, te la doy a ti, pero no porque te la merezcas. Vea bien hasta dónde llega la justicia de Dios, pues. Por eso usted nunca encontrará a Dios fuera de base. Jamás usted puede decir: uy, es que Dios no es justo. No. Dios le dio una palabra a Abraham: te juro, Abraham, que voy a bendecir a tu pueblo. Te juro, Abraham, que los voy a meter a su propia tierra. Te juro, Abraham, por mí, te doy mi palabra, Abraham. O sea, Dios le está diciendo: Abraham, te doy mi palabra. No van a estar más aquí esclavos. Los voy a sacar de Egipto y los voy a meter a la tierra. Te lo juro. Los saca de ahí. Y aún a los hijos de Abraham, esos que iban murmurando, los mete a la tierra. ¿Por qué Dios los mete a la tierra? No porque ellos se la merecían, sino por la justicia de Él. Porque si Él no los mete a la tierra, entonces Dios sería injusto. Quebraría su propia palabra. No sé si me entiende. Entonces, Romanos, que nuestra Constitución dice que nosotros, ojo esto, nos garantiza que la justicia de Dios, no por nuestras obras.
no por nuestras obras, sino por su justicia. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces Dios dice, no por tu justicia, sino por mi justicia, por lo malo que son ellos. Impiedad también se refiere a una persona impía. ¿Qué es un impío? Un impío no es un pecador, porque cuando usted lee Primera de Pedro, hace la diferencia, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá? Luego dice, el impío y el pecador. O sea, habla del impío y habla del pecador. ¿Quién es el pecador? Ese no conoce a Dios. Ese peca con alevosía y con ventaja. No tiene temor de Dios. Hace lo malo porque su naturaleza, él está todavía ligado a la naturaleza adámica, a hacer lo malo. Le place hacer lo malo. Le da placer ser malo. Peca. Le gusta. Ama. Dice la escritura que el que practica el pecado es del diablo. Para practicarlo hay que amar algo. Usted practica el soccer porque le gusta el soccer. Practica el chisme porque le gusta el chisme. Lo practica. Entonces está el pecador. Luego dice el impío. ¿Quién es el impío? Ojo. El impío es aquel que estuvo con Cristo y se salió. Y hoy afuera, anda haciendo cosas malas. ¿Ignora que está haciendo lo malo? No, él lo sabe. Él lo sabe. Si roba, dice, él sabe que está violando un mandamiento. No robarás. Pero él lo sabe. Todo lo está haciendo con causa, conocimiento. Entonces la Biblia lo pone como impío. Estuvo en la iglesia. Fue servidor, fue ujier, fue músico. Predicó, fue líder de grupo. Estuvo sentado, oyó palabra por 10 años, se convirtió, se bautizó. Pero se fue, se convierte en un impío. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde? ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde? Entonces, para el Señor, porque hay personas, fíjese, ¿se ha dado cuenta usted que la mayor cantidad de gente que critica las iglesias cristianas no son los inconversos, sino que son aquellos que estuvieron en una iglesia y que salieron heridos de esa iglesia y comienzan a hablar mal de esa iglesia? A ver, se lo voy a simplificar. Estuviste 10 años en una iglesia, o un año pues, o 2 años. Te trataron bien. Los hermanos te abrazaban, te ayudaban. El pastor fue chévere, fue nice. De repente por ave cosa te salís y comenzás a andar en el mundo allá, pecando, haciendo lo malo, como el hijo pródigo. Después de tener abundancia de pan en la casa, ahora come con puercos. ¿Verdad que está fuerte eso? Está bien duro eso. Y entonces se junta con el compadre. Y compadre, usted no va a la iglesia. Uy, no, ni para qué voy a esa iglesia. En esa iglesia, si usted los conociera, yo los conozco. Por eso me salí. Uy, y el pastor, no, el pastor es un bandido. Y comienza a hablar mal del pastor sin siquiera. No, mire, anda con mujeres de la iglesia, se acuesta con una. No, le roba la plata. Y comienza a hablar mal del pastor. Un pastor que oró por ti, un pastor que te ayudó, un pastor que te aconsejó, un pastor que te ministró, un pastor que estuvo contigo. Ahora se convierte en el postre de la plática en los restaurantes. Escuche esto pues.
Y viene Dios en su justicia. En su justicia. Por eso Dios ha dicho: no toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas. Yo tengo un problema, me la voy a arreglar con el que me llamó. Con él es el asunto. Entonces fíjate, viene Dios y agarra al hermano, voy a poner un nombre, si alguien se parece así, ese nombre es pura casualidad. Viene y agarra al hermano Panfilio o a la hermana Chimoltrufia. Algún parecido es pura casualidad. Pura casualidad. En esa condición estuviste en la iglesia y ahora te apartás, eres un impío. Ahora, como impío, comenzás a hablar mal y andás haciendo lo malo, discoteca, vicios, pecado, todo, y hablando mal. Entonces, ojo a esto, pues, ¿le conviene a Dios tener a una persona así? Porque que un pecador hable mal, la gente dice: este habla así, qué malo, pues es pecador. Pero alguien que inclusive estuvo acá arriba hace más daño. Hace más daño. Porque él todo lo que está diciendo y haciendo lo está haciendo con conocimiento, no con ignorancia. Entonces Dios dice: lo barra, lo quita, lo saca de escena, lo saca de este mundo. Ay, pastor, no diga eso. Pero entonces, ¿dónde dejamos la justicia de Dios? Ojo a esto, volvemos al verso. Porque la ira de Dios se manifiesta, ¿dónde? Volvamos por favor al verso 18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad. Contra toda impiedad e injusticia. Dios dice: mire, mejor lo borro, lo quito. A ver, en sentido práctico, ¿qué es más fácil? ¿Que muera uno por todos o todos por uno? ¿Que mueran todos por uno o uno por todos? ¿Ah? Entonces imagínense cuántos puede mandar un impío al infierno. Pastor, me está metiendo miedo. No, para nada. Para nada. Es que nosotros a veces tenemos un mal concepto de lo que es la justicia de Dios. Va, te hace algo alguien. ¿A cuántos alguna vez alguien injustamente les ha hecho algo? Inmediatamente todos decimos: pero de la justicia de Dios nadie se escapa. Es verdad. Es verdad. Está establecido. Por eso siempre habrá un conflicto entre nuestras emociones y la palabra. ¿Cómo es posible que aquella persona, imagínense en un restaurante, en una conversación de 10 personas, alguien que estuvo en una iglesia comienza a decir cosas que no son? ¿A cuántos contaminó? Sigamos mejor antes de que le dé taquicardia a alguien. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Ojo pues, todo aquello que no es justo a Dios, fíjense, le provoca ira. Todo aquello que no es justo a Dios le provoca ira. ¿Por qué razón? Porque Él es justo. Levítico 19:15. Levítico 19:15.
justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahorita se va a poner interesante esto. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace. Ahora, ojo esto, ¿a qué se refiere? Leamos desde el verso 11. Si alguno riñere uno con otro, y si acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano hiciere de sus partes vergonzosas, interprételo usted, le cortarán entonces la mano, no la perdonarás, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, o sea, pese cabal, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás. Ojo, pesa exacta y justa tendrás. No existe nada injusto en Dios. Por eso Él aborrece la injusticia. Él odia la injusticia. Todas las naciones que han actuado en injusticia pagan las consecuencias. Todos los gobernantes que actúan en injusticia pagan las consecuencias, tarde que temprano. Tarde que temprano. La justicia de Dios los alcanza. Aquí viene lo cardíaco de esta enseñanza. La justicia de Dios nos alcanza a nosotros como creyentes. ¿Se aplica en nosotros la justicia de Dios? ¿Ah? Se lo simplifico así. Y usted se recordará esto. Está un hombre que es rey. Y mira a la mujer de su vecino y se acuesta con ella. La embaraza. El hombre ha salido a trabajar a Alabama, Tennessee. Ya no van a salir a trabajar. Y la embaraza. Para cubrir el embarazo de la mujer, manda a matar a su amigo. Nadie se dio cuenta. Él de buena gente, él de muy buena onda, de buen corazón, se hace cargo de la viuda y del niño. Nadie supo. Todo quedó ahí. La familia no se enteró. Y entonces se acerca por ahí alguien y le dice: a mí sí me pasaron el dato. No, si no he hecho nada. Y nace el niño. Y no sale rubio. Sale moreno. ¡Qué casualidad! Usted ya está pensando en quién, ¿verdad? ¿En quién pensó? ¿Ah? En David. Y era, pero escuche, ¿era el niño consentido de Dios? ¿Era el hombre conforme al corazón de Dios? Y David oculta su pecado y David dice: nadie se entera. Llega el profeta y le dice, Natán le dice: te quiero contar una parábola. Un hombre, le dice, recibió a sus amigos que venían de viaje y les sirvió la mesa, pero no mató una de sus miles de corderitas que tenía, sino mató la única que tenía su vecino.
Y David se enoja. Le dice, ¿qué tenemos que hacer, David? Ese hombre debe de morir y ese hombre tiene que pagar 1000 veces más. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y David se va a orar. David se va a orar y ora: Señor, ten misericordia de mí. Señor, me arrepiento de mis pecados. Ojo, nosotros pretendemos muchas veces sobornar a Dios con oraciones y con ayunos. No, Señor, Dios le dice: David, mira, David, yo te amo. David, tú eres el niño, el hombre conforme a mi corazón, pero lo que hiciste tiene que recibir castigo, tiene consecuencias. Yo te perdono tu pecado, pero consecuencias tú vas a tener toda la vida. David, hasta el día de su muerte, ojo, el Señor lo perdonó, el Señor lo amaba, el Señor se deleitaba cuando él cantaba, pero el Señor, hasta el día de su muerte, las consecuencias a David lo siguieron hasta el último día de su muerte. Sus hijos se mataron entre sí. Uno violó a su hermana, uno de sus hijos violó a su propia hermana, su propio hijo lo buscó para matar. Todo el rollo que se le armó a David. ¿Por qué razón? Dios no pudo quitar eso. ¿Podía Dios eliminar todo eso? Sí. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué? Pero David había orado. David ayunó, pero no le quitó el castigo, no le quitó las consecuencias. Señores, la justicia de Dios es: cometemos algo, yo te perdono, pero las consecuencias las vas a tener, porque mi justicia es así. Uno no puede utilizar ayuno y oración. No. Uno tiene que asumir las consecuencias, señores. Y dejemos de andar criticando a Dios, porque Dios, ¿dónde está Dios? ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? ¿En su trono? ¿Por qué nosotros queremos que siempre en la justicia de Dios todo el tiempo nos vaya mal? Señores, Dios no es un padre alcahueto, nosotros somos alcahuetos. Su hijo hace algo malo. No, en vez de corregirlo, le compra el iPhone para que no se me escape de la casa, para que se porte bien. Entonces voy a comprarle. Usted utiliza los regalos, las compra para manipular a un niño sinvergüenza, que lo que necesita es un par de correazos. Sea justo. Es justicia. ¿Cómo? La gran mayoría de los que estamos aquí alguna vez le dimos alguna mordida a un policía o a algún juez. ¿Sí o no? Ay, yo no. No se haga. Usted vino y le dijo al juez: mire, señor juez, tranquilo, Al policía, le metía los 20 pesos ahí y ahí estaba su licencia. Y usted vino a Estados Unidos con esa misma idea y lo para el sheriff y usted mete $20 y se va redondito al 316. Entonces usted aprendió algo en Estados Unidos. Ojo lo que dice acá, aunque es una falacia: nadie está por encima de la ley. ¿Para qué así dice? En menor grado. En menor grado. Entonces nosotros queremos meter un billete de A20 siempre cuando se trata de la corrección de Dios. Y Dios dice: mi hijo, yo te amo. Te amo. Pero hijo, yo te amo, hijo. Pero como te amo tanto, en mi justicia yo no te puedo dejar pasar esto. Se lo voy a poner así, pues. Abraham, el padre de la fe. Hasta hoy tenemos un conflicto en el Medio Oriente que no puede ser controlado por el error de Sara y Abraham. No te puedo dar hijos.
llégate a mi sirvienta. Y le vio la sirvienta y la vio una morenaza, alta, hermosa. Y dijo, Abraham, ni loco ni perezoso, dijo, véngase con su papá. La preña. Y Dios le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Yo te prometí hijos, pero es que ya llevo 24 años, pero yo te di una palabra, ¿cierto? Yo sé cuándo te lo tengo que dar. ¿Por qué te adelantaste? Tienes que sacarlo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. No puede. Señor, pero mi hijo, claro, mire pues, claro. Entonces mi justicia, dice Dios, los voy a bendecir a todos porque son descendientes de Abraham. Entonces usted ve todos estos países, Arabia Saudita, Dubái, Qatar, Kuwait, todos estos países petroleros del Medio Oriente, hijos de Ismael, los ismaelitas, todos son descendientes de ellos por la justicia de Dios. Dice, mira, yo no estoy aplaudiendo tu error, te lo voy a castigar. Hasta la fecha va a haber conflicto entre los judíos y ellos, pero lo voy a bendecir por mi justicia. Por mi justicia. Entonces Dios detesta la injusticia. Usted no puede hacer nada injusto. Ojo, con este término. Usted tiene una empresa y le dijo a alguien, te voy a pagar a 10, a 12 la hora y él va a trabajar. Voy a matar aquí no una vaca sagrada, sino aquí me vuelo todo el establo completo. Y usted le dijo, te voy a pagar a 12, 13, 14, lo que usted acordó con él. Y esa persona fue a trabajar. Y a ti no te pagó el que te contrató, pero tú lo contrataste a él. ¿Quién le tiene que pagar a él? Tú, porque tú lo contrataste. ¿Sí me explico? No es que a mí no me pagaron. No, es que eso no tiene nada que ver. Eso no es así. Tú lo contrataste, tú le pagas. No me pagan. Entonces aquí viene la justicia de Dios. La justicia de Dios se aplica. Ojo, la justicia de Dios se aplica al que no te pagó a ti y a ti también que no pagaste. Pero yo fui víctima de aquel que no me pagó. Sí, pero tú acordaste con él. Pastor, ¿cómo me libro de esto? Habla. ¿Qué dice la escritura? Ponte de acuerdo con tu adversario. Usted mire, a mí no me pagaron, mire aquí está, no me pagaron. Yo le quiero pagar a usted, deme tiempo. Entonces la persona en justicia dice, no, tranquilo, mire, yo entiendo que a usted no le pagaron, perdamos todos, quedas absuelto. Pero no te tiene que absolver Dios, te tiene que absolver el que tú contrataste. No Dios. ¿Quiere que se la rebaje más? Usted pelea con su esposa, discute con su esposo, se dijeron de todo y muy adentro usted sabe que algo anda mal. Entonces usted viene, Señor, perdóname, yo ofendí a mi mujer. Y dice, y el Señor así me dice, Señor, te están orando. ¿Quién? Allá te está orando Antonio. No lo escucho. Pero como mira, está gritando, no lo escucho. ¿Cómo no lo escucho? No lo escucho. Porque nosotros queremos arreglar las cosas con Dios, cuando las cosas que tenemos que arreglar son con mi hermano. No pretendas arreglar las cosas con Dios. O sea, anda primero con tu esposa. Mira, te ofendí, mi amor. Sí, mi amor. Va, arreglaste las cosas ya. Sí, va, ahora sí venimos con Dios. Es la justicia de Dios. Por eso la escritura dice que Dios no acepta soborno o cohecho. Ay, hermano, el otro viernes nos vamos a ampliar un poquito más.
que Dios aborrece todo lo que es injusto, porque no hay injusticia en él. ¿Se recuerda cuando Dios dijo voy a destruir Sodoma y Gomorra? Y Abraham le dijo, Señor, deja, por favor, yo intercedo, voy a buscar justos. 50, dale pues. No encontró 50, 40, no encontró 40. Qué justicia la de Dios, ¿no? Qué misericordia la de Dios, ¿no? Señor, 10. Y yo me imagino en el corazón de Dios, ojalá Abraham encontrara 10 justos. Y no encontró ni 10 justos. ¿Sabe por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? No solamente por la homosexualidad. Dice la Escritura que por la abundancia de pan y la ociosidad de ellos. Pero Dios dejó que Abraham buscara justos y no los halló. ¿Sabe hasta dónde habían llegado de depravados? Que Dios envió ángeles y quisieron violar a los ángeles. Y Lot le dice, aquí están mis hijas hermosas. No, y ellos no quisieron a las hijas de Lot. Ellos querían violar a los ángeles. La maldad había llegado hasta el cielo. Y Dios dijo, los voy a raer. A veces la gente, ¿dónde está el Dios de la misericordia? Destruyó ciudades completas. Dios no los destruyó porque quería destruirlos. ¿Usted cree que la humanidad no está tocando el cielo con su maldad? ¿Sabe cuántos niños se abortan, se asesinan al año en Estados Unidos? Tenemos un promedio de 60,000 niños que son asesinados en Estados Unidos. Y no queremos que Dios comience a tratar con la tierra. Cuando hoy es más fácil, los gobiernos gastan el 25% del presupuesto, 30% de su presupuesto en comprar armas para destruir otros seres humanos en lugar de comprar comida para eliminar el hambre. Con un misil de los que se están tirando ahora entre Rusia y Ucrania pudiéramos eliminar el hambre en algunos países, pero no lo hacemos. Y eso es injusto. Y no queremos que Dios trate con la tierra. Entonces la gente dice, ¿dónde está el Dios justo? Mire los desastres naturales. Mire, no, señores. Son nuestros propios actos. Oremos para que las personas reconozcan a Dios y le digan, mira, Señor, aquí estoy, te pido perdón. Pastor, ¿necesito ser perfecto? No, para nada. No se trata de ser perfecto. Se trata de pedirle disculpas, perdón a aquel que nunca nos ha hecho daño y que nos ha enseñado cómo tratarnos entre nosotros. Decirle, Señor, perdóname, lo siento. No se trata de ser perfecto. Se trata de dejar que Él nos perfeccione y de que Él vaya trabajando en nosotros. De eso se trata la vida cristiana. No es una religión más, mis amigos. La religión no cambia a nadie. La religión no puede hacer mucho por el hombre, pero Dios sí. Dios sí. Dios sí lo puede hacer. Usted que vino por primera vez, pregúntele a alguien aquí de los que eran alcohólicos o drogos o violentos, pregúnteles. Pregúntele usted que vino por primera vez a esa familia que acaba de perder su ser querido, ¿cómo se sostienen ellos? Es en el amor de Dios, no en la perfección de uno. No, es en la perfección de Él que nosotros somos perfeccionados. Es en la fortaleza de Él que nosotros somos fortalecidos. Es en la justicia de Él que nosotros somos justificados.
Es en el amor de Él que nosotros somos amados. No nos ama porque seamos perfectos, nos ama porque somos su creación. Por eso nos ama, por su amor. Todos los que estamos aquí hoy por su amor. ¿Y cuándo nos corrige? Nos corrige por su amor.